Buenos días, bienvenidos a todos y bienvenidas todas. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Primero quiero presentarme, mi nombre es Patricia Aragón Zamorano, em, y pues mi gran interés es la filosofía. También tengo formación en psicoterapia gestal y pues el día de hoy tengo la fortuna de poder acompañarlos en el recorrido de esta materia, en los contenidos, poder compartir con ustedes los contenidos y cualquier duda que pueda surgir en torno a la asignatura. Para iniciar, solo recordarles que esta es una actividad que consiste en una videoconferencia que tendremos, videoclase, que tendremos el día de hoy de 7 a 8:45, también para las personas que no tienen oportunidad de conectarse en este horario. A partir del día lunes estará disponible la presentación. Adicional a tomar la clase y a externar sus dudas en el momento del foro, tendrán ustedes que presentar una actividad única, que también platicaremos de ella un poco más adelante, y tendrán a partir de este momento 2 semanas para poder concretar la actividad y gozar del beneficio del descuento que el instituto ha planteado para ustedes. Entonces, sí sería importante que después de tomar la videoclase, eh, trataran de realizar la actividad antes del 20 de junio, por si existiera alguna corrección que se tenga que realizar, además de acompañarlos y permitirme estar con ustedes, el instituto me ha encomendado también la tarea de realizar la evaluación de la materia. Entonces, bueno, estaremos en constante comunicación desde este momento hasta el momento en que ustedes eh, pues entreguen su actividad y hagan, si es necesario, las correcciones. Entonces, sí les pediría tratar de hacerlo en el transcurso de esta semana, de tal forma que tengan la siguiente semana para poder hacer cualquier corrección. Esta es la segunda materia para algunos que han tomado a partir de estas actividades que el Instituto de Enlaces Educativos ha creado para ustedes, en apoyo a la situación que estamos viviendo. La primera materia fue la materia de Fundamentos de Pedagogía Familiar. Y a partir de eso, de esta situación, quisiera retomar un tema que la maestra Elba Olea, que fue la encargada de compartir con ustedes la materia de fundamentos, me compartió, ¿no? Y me solicitó que platicara con ustedes. Y eso tiene que ver con nuestra materia, evidentemente, y pues con la maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Entonces, pues todos sean muy bienvenidos. Iniciaremos entonces ahora con los objetivos y la introducción de la materia. También siéntanse libres de externar cualquier duda, de externar cualquier situación. Tendremos al final de la presentación un momento de foro en donde podremos conversar más libremente, pero si hay alguna duda, alguna situación que no esté siendo clara o que se requiera profundizar en el asunto, pues les invito a que prendan su micrófono o levanten la mano y buscaré atender a esa duda, ¿vale? Pues muy bien. Entonces, en la materia de fundamentos, trataron varios conceptos que son fundamentales para el devenir también de nuestra materia. Uno de esos conceptos fue el concepto de dignidad, que además fue tema de conversación, de discusión en el foro, razón por la cual también la estamos retomando acá, porque de alguna u otra forma va a ser un hilo conductor a lo largo de nuestras lecciones. En Historia del Humanismo, como ahora lo vamos a ver con el objetivo, pues vamos a rastrear a lo largo de, digamos, el inicio de la filosofía en términos de éticos y en términos antropológicos, pues ese concepto de lo que implica ser humano y el concepto de persona, ¿no? Entonces, pues eso va a ser muy interesante y creo que sí es importante que clarifiquemos el término de dignidad. Entonces aquí les presento
ciertas definiciones, ¿no? Si nos vamos, a mí me gusta mucho irnos a las definiciones etimológicas, a las raíces etimológicas de las palabras, porque eso nos puede dar un poco pie a comprender cuál fue o cuál es ese sentido original de la palabra o el término que estamos abordando. Entonces, bueno, etimológicamente tiene dos orígenes, o se le plantea dos orígenes. El más común es el de dignitas, que es un origen latino, una palabra latina, que significa honor. Pero también hay quien dice que la palabra dignidad proviene del vocablo dec, que es un vocablo del indoeuropeo, ¿no? Que es un, digamos, que para los lingüistas el indoeuropeo sería como el origen de todas las lenguas que conocemos, ¿no? O sea, se está buscando o se rastrea ese origen y se plantea que podría ser el indoeuropeo. Entonces, la palabra aceptar. Y esto me parece honor y aceptar muy importante para lo que implica el concepto de dignidad. Si se fijan, después tenemos las palabras de mérito y excelencia y posibles sinónimos que son sacralidad e inviolabilidad. ¿Por qué honor y aceptar? Eh, Porque al final la dignidad termina siendo un término que vamos a ver que ustedes ya revisaron y que si recuerdan con la maestra Elba, hacer la distinción entre dignidad ontológica y dignidad moral, aunque no las nombraron así, pero creo que sí es importante ver que el honor consiste en el mero hecho de ser persona, aceptar a la persona porque es persona. Y entonces aquí les presento una frase, un fragmento de una idea kantiana de Immanuel Kant, que es un filósofo de la Ilustración, que dice, la persona es siempre como un fin y nunca como un medio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eh, no se trata de ocupar a la persona, no es la persona para, ¿no? Sino la persona en sí misma ya tiene un valor por el hecho de ser persona, ¿no? O sea, no tenemos que buscarle valor en sus acciones, no tenemos que buscarle valor en sus creencias, valor en su ascendencia, ¿no? Eh, Solo por el hecho de haber nacido persona, tiene cierto valor y cierta dignidad por encima de todos los seres, diría Aristóteles o Santo Tomás. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a distinguir entre dos tipos de dignidad. La dignidad ontológica, que implica que solo por el simple hecho, es la que hemos estado hablando hasta ahora, solo por el simple hecho de ser, de existir, ajá, tenemos este valor. Y es un valor absoluto, ¿no? Es lo que hace que, por ejemplo, en estos dilemas éticos, en donde se plantea que, ¿qué harías, no? Si estás ves que viene un tren y ese tren está, pues, sin frenos y tú tienes la posibilidad de cambiar la dirección del tren, ¿no? O sea, cambiar las vías para que vaya, o sea, ahorita se dirige hacia una zona en donde hay solo una persona. Ajá. Perdón, muchas personas, más de 10, ¿no? Y probablemente lo que va a ocasionar es que esas 10 personas mueran o queden gravemente heridas y tú puedes cambiar la dirección de esas vías para lograr que el tren se vaya a otra dirección eh, en donde solo se encuentra una persona. Y entonces la pregunta es, ¿qué harías? Em, a lo mejor parecería que es muy simple, pues bueno, muevo el tren para que mate a esa persona, ¿no? Ni modo, es una contra los 10 que están del otro lado. Sin embargo, se va haciendo más complejo cuando te dicen, bueno, es que esta persona es un familiar tuyo. ¿Ah? O esta persona es la que pues está ayudando a toda la comunidad para poder lograr que esta comunidad sobreviva. Entonces, las cosas se van modificando, van adquiriendo mayor complejidad en términos éticos, porque al final el hecho de ser persona no es extensivo, o sea, no es, eh, hay más valor entre más personas allá, sino es el mismo valor por una sola o por 20,000, ¿sí? Entonces, a esto se refiere la dignidad ontológica. Y por otro lado tenemos la dignidad moral, que esa dignidad, sí, la dignidad
ontológica no aumenta ni disminuye a lo largo de toda nuestra vida, hagamos lo que hagamos, porque es por el hecho de ser humanos. Pero la dignidad moral sí aumenta y disminuye porque tiene que ver con esa cualidad que le asignamos a lo que hacemos. Ujú. Y entonces va a depender de nuestras acciones y va a aumentar en función de si nuestras acciones son moralmente buenas o son moralmente malas, ¿no? Entonces, pues sí es un valor frente al valor absoluto de la dignidad ontológica que no cambia nunca. El moral, la dignidad moral sí va a tener esta variación de acuerdo a pues el contexto, de acuerdo a la persona, de acuerdo a sus acciones. Ujú. Sí, espero haber sido clara. Si quedan dudas, siéntanse libres de levantar la mano o de abrir su micrófono. Pero creo que esto va a ser bien importante porque entonces tendríamos que entender bien a bien qué implica ser persona. O sea, ¿por qué esta persona, por qué el ser humano tiene dignidad por sí mismo, por existir, ¿no? Y ese es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Ay, discúlpenme. Vamos entonces al objetivo. Entonces, el objetivo de nuestra asignatura es visualizar al ser humano como persona. A través de la historia del humanismo, ver cómo hay ciertas concepciones que han influido, o sea, este concepto del hombre, el concepto de persona, ha influido de manera directa en la idea que tenemos de familia y de educación. Entonces, bueno, estamos en una maestría que vincula ambos conceptos que son fundamentales y vamos a hacer uso de la filosofía o vamos a recorrer el camino de la filosofía para poder ir comprendiendo, disculpa, ir comprendiendo a qué se refieren los filósofos y cómo eso, pues, sin saber que en muchas ocasiones que tiene un contexto filosófico, pues está mediando nuestra relación con lo que implica ser persona, con lo que implica ser familia, con lo que implica la educación. Bien. Entonces, este es nuestro objetivo del día de hoy y de nuestra asignatura. Y tenemos una única lección, que son los periodos del humanismo. Vamos a ver qué son 8 periodos del humanismo, 8 temas que vamos a revisar rápidamente. Son más de 2.500 años de historia, entonces van a decir, ay, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero la verdad es que espero que lo disfruten tanto como yo el poder compartirse. Entonces, bueno, em, si recuerdan, ¿no? Con la maestra Elba en la clase de fundamentos, veíamos que este término de persona estaba vinculado con otros conceptos como, o más bien la definición tenía que ver con el hecho de ser únicos, de ser irrepetibles, de ser irreemplazables, ¿no? Y algo que ya les mencioné que tiene que ver con esta cuestión de que estamos por encima de todos los demás seres, ¿no? Eh, y todo esto no inició nada más, porque sí, vamos al humanismo griego. Estamos hablando de no cualquier etapa de Grecia. Ajá, Grecia va a dividirse para su estudio en 3 etapas, que es la Grecia antigua, la Grecia clásica y la Grecia helenística. Entonces, nosotros vamos a revisar a partir del momento en que el concepto de hombre, el concepto de lo humano, se vuelve el centro de reflexión de los pensadores. Entonces, aquí vamos a ver que existe, o sea, el primer interés eh, que surge, digamos, como en términos de filosofía occidental, va a ser el interés de todos los filósofos presocráticos, que es una reflexión cosmológica. O sea, van a reflexionar sobre la física, es decir, sobre aquello que hace que las cosas existan, ¿no? Y al mismo tiempo cambian. Entonces, esa reflexión inicial, que va a iniciar alrededor del 1546 a.C., con Tales de Mileto en el siglo VI, va a ser una reflexión en torno a lo que acontece alrededor, en torno al mundo. El cambio va a ser esta cuestión en donde vamos a utilizar nuestra razón, la racionalidad, para explicar lo que ocurre, ¿no? Eh, con el humanismo griego va a haber un cambio, o sea, ya que se va
tomando cierta aprendizaje o cierta sabiduría sobre y explicaciones racionales sobre lo que ocurre en el mundo, entonces los reflectores regresan a uno, ¿no? O sea, regresan al ser humano, o más bien por primera vez se van hacia el ser humano en términos racionales, y por eso es que vamos a plantear que hay un cambio de la reflexión inicial de los primeros filósofos, Demócrito, Tales de Mileto, Anaximandro, que son filósofos que se ocupan de la física y el arjé, ¿no? Que es qué es esto que les decía, ¿no? Aquello que hace que las cosas existan y al mismo tiempo cambien. Ya para la Grecia del siglo V, del siglo IV, cuando surgen los sofistas y Sócrates, pues esa reflexión va a ser en torno a cuestiones políticas, éticas y antropológicas, ¿no? Ya no, o sea, ya entendemos un poco más el mundo en el que estamos, ahora tenemos que ver quiénes somos y cómo nos organizamos en términos sociales. Ujú. Entonces, pues hay un cambio de reflexión. Y además ocurre algo también muy importante. Durante mucho tiempo, la arete aristocrática, es decir, la excelencia, la virtud, la idea de que alguien es virtuoso porque proviene de una familia virtuosa o porque pertenece a un estatus aristocrático, pues cambia, ¿no? Entonces, sigue siendo un arete, pero este arete va a cambiar al demos, que si recordamos la raíz etimológica de la palabra democracia, ¿no? Tiene que ver con demos, que muchos traducen como pueblo, eh, y entonces va a haber un cambio, ¿no? O sea, de pensar que la virtud, el conocimiento, la verdad está en la aristocracia, a pensar que es una cuestión, digamos, en términos burdos, democrática, ¿no? Una cuestión que está dentro de los límites de la ciudad, pero que concierne a todos. Esto muy claramente expresado o más bien propiciado por metecos, ¿no? Que los metecos son los extranjeros que llegan a las polis griegas y pues muestran que hay más conocimiento más allá de la polis y más allá de la tradición y más allá, vamos a ver con los sofistas, ¿no? Cómo se rompe con la tradición. Y entonces estos dos cambios que son fundamentales en el devenir del pensamiento griego, pues van a tener como resultado el hecho de que surja el humanismo por primera vez en términos occidentales. Entonces, nos vamos con eh, los sofistas, eh, que a lo mejor algunos han escuchado hablar sobre los sofistas, ¿no? O han escuchado el término sofista, y muchas veces incluso el término sofista se ocupa como eh, pues digamos, una forma de desacreditar a nuestro interlocutor. Es que eres sofista, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se tenía la creencia de que los sofistas, pues no eran pensadores en realidad que tuvieran una importancia en términos de conocimiento o en términos de racionalidad. Se pensaba que un sofista era alguien que hacía uso de la retórica para hacer válido cualquier discurso, ¿no? O sea, hablar, digamos, endulzar el oído para, eh, pues, hacer que su interlocutor cayera en la trampa de sus mentiras. Esta es una idea que la va a propiciar principalmente Platón, ¿no? Que también vamos a revisar, pero vamos a ver, y quiero que quede eso también claro para todos nosotros, que los sofistas sí tienen una importancia, y una importancia muy, muy fuerte en términos educativos y en términos culturales, incluso antropológicos. Eh, Como les decía, bueno, hay un cambio del arete, de la virtud, en donde se encuentra la excelencia, lo importante, lo virtuoso, y entonces va a tener que ver con una cuestión de buscar el saber y buscar la verdad. Y ese buscar el saber y buscar la verdad ya no va a ser exclusivo para las altas esferas de las polis griegas. O sea, cualquiera para los sofistas puede llegar a conocer y puede llegar a la verdad. eh, Solo es cuestión de que se acerque al proceso de reflexión. Entonces, esta es una situación muy importante que van a aportar los sofistas y el humanismo griego en su totalidad a el concepto de educación y al concepto del humano. Es decir, el conocimiento, el saber, la verdad está vinculada de manera directa con su difusión.
sea, con divulgar ese saber, con compartirlo con nosotros. Y si lo pensamos, pues si pensamos incluso en las teorías constructivistas, ¿no? En donde construimos a partir del otro, ¿no? Solo a través de la difusión, o sea, solo a través de compartir es posible que yo pueda conocer, ¿no? Que yo pueda aprender. También son ellos, mal vistos durante un tiempo, pero también son ellos los que inician solicitando compensaciones económicas para pues impartir o compartir su ciencia. Entonces esto para Sócrates y para Platón va a ser inaudito, pero bueno, Platón, vamos a ver, es miembro de la aristocracia griega, y Sócrates no pedía compensación, pero sus discípulos que tenían el poder adquisitivo para poder apoyarlo, pues mantuvieron a su esposa y a sus hijos, ¿no? Entonces, los sofistas se vuelven un poco más realistas y dicen, compartir el saber, compartir eh, la verdad y la sabiduría, pues también requiere, es un trabajo y también requiere una compensación. Entonces ellos son los que resaltan esta situación y resaltan que el saber va más allá de la polis. En el mundo griego la polis durante mucho tiempo fue el centro, vamos, ser excluido de la polis implicaba prácticamente ser excluido de la vida. Ajá. Y los sofistas van a decir, bueno, es que más allá de nuestros límites, más allá de nuestro propio concepto de lo que implica una ciudad o lo que implica el mundo, hay algo más, ¿no? Entonces van a abrir el conocimiento, van a viajar mucho, van a recorrer muchos lugares y creo que eso también tiene que ver con pues el concepto que tenemos ahora de educación, ¿no? Y de mundo en general. También, como ya les anticipaba al inicio de nuestra conversación sobre los griegos, los sofistas van a plantear una libertad de pensamiento frente a las normas y la tradición. O sea, se van a permitir cuestionar las normas, se van a permitir cuestionar la tradición, reflexionar sobre lo que implica el bien, reflexionar sobre lo que implica la justicia. Y son criticados porque van a plantear dos situaciones. Una, que les presento ahí, que dice el homo mesura, por primera vez se va a plantear el homo mesura, que recuerden este concepto porque lo vamos a estar viendo a lo largo de la historia de la filosofía, y principalmente en el siglo XIX con Nietzsche, que retoma este concepto pues para su idea del superhombre. Entonces, bueno, les pido que lo recuerden. ¿Y qué consiste este homo mesura? Diría Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces no hay nada que el hombre no decida cómo es, por lo menos en términos humanos. Entonces esto habla de un relativismo porque al final cada quien tiene su verdad. O sea, por primera vez se plantea que no hay una verdad última y absoluta, sino como en esta idea de, no sé si han visto como este ejemplo en donde ponen personas que han perdido la vista o que les cubren los ojos y entonces les ponen un elefante enfrente y les dicen, toca al elefante, ¿no? Y entonces van tocando al elefante sin poderlo ver, solo lo escuchan o lo tocan, y entonces pues habrá quien le tocó la parte de la pata, ¿no? Y entonces puede decir que pues un elefante tiene pezuñas, ¿no? Pero habrá quien le toque la parte de la trompa y entonces dirá que el elefante es flexible y delgadito, porque pues su trompa es pues, flexible y delgadita. Entonces, ya habrá quien le toque la parte de la oreja. Entonces, todas esas ideas diferentes que se tienen del elefante, diría Protágoras, son válidas porque cada quien tiene su contexto y su realidad, ¿no? Entonces a esto nos referimos con el relativismo. No hay una verdad última, una verdad absoluta como tal, sino un conjunto de verdades que se van construyendo de manera subjetiva. Y por otro lado, también los sofistas son pragmáticos. ¿Qué quiere decir que sean pragmáticos? Que dicen, solo lo que es útil es bueno y lo que no es útil o lo que nos perjudica es malo. ¿Mm? Entonces, ya no va a ser la virtud por la virtud, sino que en este caso el bien va a tener una utilidad. Entonces, uno de los grandes representantes sofistas es Protágoras,
Hay tres etapas de los sofistas. La más importante es a la que pertenece Protágoras, que pues es estos grandes maestros que efectivamente muestran cómo hacer el argumento más débil el más fuerte. Sin embargo, ellos dicen, bueno, o sea, sí hay un criterio de sabiduría, ¿no? Y dice algo así como que sabio es aquel que conoce aquello relativo a lo que es lo más útil, más conveniente y más oportuno, y que sabe además compartirlo con los demás y hacerles reconocer que eso que él considera útil, para ellos también lo sea. Ujú. Entonces, o sea, sí, y que además lo pongan en práctica. Entonces, sí hay ciertos criterios de virtud, sí hay ciertos criterios morales. No es que los sofistas apoyaran cualquier argumento por apoyarlo, pero ellos decían, sí, sí es posible hacer el argumento más débil, las razones más débiles, fortalecerlas, ¿no? Entonces, esto, bueno, va a ser también un aporte a, pues, teoría de la argumentación y todas estas cuestiones que después van a enriquecer a la filosofía. Si hay alguna duda, insisto, no duden en participar. Bien, entonces, vamos a tener a quien es nombrado acá el padre de la ética. Sócrates es un personaje impresionante, va por la calle vestido en harapos, enseña a los ricos, pero él no tiene riquezas, eh, y es considerado el hombre más sabio del mundo que se conocía, ¿no? De la Hélade. Y es considerado el más sabio porque seguro algunos de ustedes han escuchado la frase de yo solo sé que no sé nada, y es la frase que pronuncia Sócrates. Entonces, para él es más importante reconocer que no sabe a creer que sabe cuando no es así, ¿no? Y entonces esta es una crítica directa a algunos sofistas que van vendiendo su sabiduría cuando en realidad lo que hacen es vender pues artimañas para fortalecer el discurso, es lo que dice Sócrates. Entonces dice, yo prefiero reconocer que no lo sé a creer que sí y hacer creer a otros o engañar a otros que sí lo sé. Entonces, por ese lado, tiene algo que ver con la ética. Por otro lado, también vamos a ver que su muerte tiene que ver como con esta idea de lo que implica lo justo y lo que implican las leyes. Pero, pues es de los primeros que se concentran en pensar qué es aquello que hace que el hombre sea hombre, cuál es su esencia, ¿no? ¿Qué es aquello que lo hace ser diferente a todos los demás seres y animales que y entonces él va a responderse ante cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, y va a decir, aquello que nos distingue es nuestra alma, nuestro neuma. Y si este neuma es nuestra razón, es nuestro yo que conoce, nuestro yo que es consciente, es la conciencia intelectual y moral. O sea, el podernos detener, el poder reflexionar, es lo que nos hace ser seres humanos, lo que nos hace ser. En este momento todavía no se ocupa el concepto de persona como tal. Vamos a ver que el concepto de persona va a surgir con el cristianismo, pero pues sí hay esta idea de que existe algo que nos hace diferente a los demás, que nos hace superiores a los demás entes o a los demás seres que existen en el mundo. Y entonces, bueno, el alma es lo que nos distingue, sin embargo, nuestro cuerpo es un instrumento para cumplir aquellas eh, pues misiones que tiene el alma. Para él entonces un educador, y aquí vamos de nuevo con este concepto de familia y concepto de educación, un educador es aquel que enseña al otro a cuidar su propia alma. Ujú. Em, Fíjense qué importante, ¿no? Enseñar a cuidar. O sea, no enseñar quién es, no, cómo cuido de mí mismo. Y entonces lo que va a decir Sócrates es que la única manera de poder cuidar de ti mismo es utilizando esta sentencia de conócete a ti mismo. Y el conócete a ti mismo implica también, en términos éticos, conocer tus propios límites, ¿no? El conócete a ti mismo es una sentencia, una inscripción que está, no sé si todos ubican el concepto de oráculo, seguro sí, pero el oráculo era este espacio a donde recurrían
los griegos más importantes para tomar las decisiones fundamentales, ¿no? O sea, para invadir al enemigo, para atacar, para decidir quién iba a ser el nuevo gobernante, para decidir la forma en que se tenían que organizar, se recurría al oráculo, ¿no? Y entonces en el oráculo estaban las pitonisas que eh, a través de enigmas decían, pues tienes que hacer esto, pero el hecho es que para poder entrar a uno de los oráculos más importantes, que era el oráculo de Delfos, en la entrada decía, conócete a ti mismo. Y esto implica es no cometas desmesura, no seas insensato, mide tus fuerzas, ¿no? Es decir, conoce hasta dónde está tu límite. Y en el sentido del oráculo era conoce el límite respecto a los dioses, ¿no? O sea, sábete mortal, date cuenta que no eres Dios, sin embargo, si tienes un alma, sí, o sea, si eres superior a otros seres, no eres Dios, pero si eres superior a otros seres. Y entonces esto hace que Sócrates retome esto de conócete a ti mismo y decir, o sea, para poder cuidar de alguien o de algo tienes que conocerlo. Y eso implica que parte del proceso o de la tarea de un educador es ayudar al otro a conocerse a sí mismo, a parir, ¿no? Su método mayéutico tiene una acepción que tiene que ver con esta cuestión de lo que hace el trabajo de una partera, ¿no? Que ayuda a parir, pero aquí en lugar de parir hijos como la mamá de Sócrates que se dedicaba a ser partera, Sócrates decía yo lo que me dedico soy partero de ideas, partero del alma. Entonces, esto va a ser fundamental para la idea de lo que implica ser humano. Y bueno, les decía que Sócrates es también el padre de la ética porque pues muere diciendo yo prefiero morir, lo condenan, ¿no? Porque mete estas ideas raras a los chicos jóvenes y porque está generando bulla entre los jóvenes, entonces lo condenan y lo condenan a dejar de educar y él lleva su labor de educador, dice yo no puedo. O sea, mi misión, mi vocación es ayudar a los otros a que se conozcan, a que se eduquen. Si me dicen que no puedo educar, prefiero morir. Y le dicen, ah, bueno, pues muere, ¿no? Entonces termina tomando la cicuta, aun cuando sus discípulos le dicen, no, podemos hacer que no mueras, ¿no? O sea, podemos salvarte. Y él dice, tal vez las leyes son injustas, pero entonces hay que cambiar las leyes. Pero jamás hay que cometer, o sea, es mucho mejor ser, vivir una injusticia que ser injusto, ¿no? Entonces eso también nos habla sobre lo que implica educar, ¿no? O sea, educamos no nada más con lo que decimos, no nada más con nuestro discurso, sino con nuestras acciones. Un discípulo de Sócrates, Platón, a quien le debemos mucho del conocimiento que tenemos de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, fue Platón a través de sus diálogos y sus enseñanzas que recupera las ideas de su maestro. Y bueno, a Platón lo vamos a revisar rápidamente. Estamos en el siglo IV antes de Cristo, también con Sócrates, y lo que nos dice Platón es coincido. O sea, el alma es aquello que hace el ser humano ser hombre. O sea, hacer al ser humano especial sobre todos los demás. Pero acá lo que dice es, el alma tiene un origen divino, ¿sí? Tiene una parte que corresponde a una materia divina y que eventualmente tendrá que regresar a ese topos uranos, a ese lugar divino, a ese lugar que, en donde está lo que realmente existe. No nos vamos a meter mucho en eso, pero sí entender que para Platón, a diferencia de Sócrates, que el cuerpo era un instrumento, Platón dice el cuerpo es la cárcel del alma, es aquello que nos ata a esta realidad concreta terrenal y nos impide pues seguir el dictamen del alma. Y bueno, también respecto al alma, en el Pedro, en uno de sus diálogos, dice, bueno, el alma es como un carro alado, ¿no? Es como un carruaje, aquí está la imagen, en donde tiene una auriga, la auriga es quien, eh, digamos, dirige a los caballos, que es la parte racional del alma, que es aquella parte en donde se reflexiona, se piensa, ¿no? Se argumenta, que va gobernando o que va llevando con las correas a dos caballos. Uno es el caballo blanco, que es el caballo irascible, ¿no?
El caballo irascible habla de las pasiones nobles, es decir, o sea, los dos caballos van a hablar de pasiones, pero el caballo blanco va a ser aquel caballo que diga esas pasiones como el valor, el coraje, eh, la fortaleza, ¿no? Que son pasiones que nos llevan a buenos términos, si están controladas por la parte racional, y que van a tener como virtud la fortaleza. Y por otro lado, nuestra parte racional, que es nuestra sabiduría, nuestra prudencia, también va a gobernar aquellas partes del alma que son concupiscibles, es decir, que tienen que ver con apetitos sensitivos, con pasiones sensitivos que no son tan nobles o que son innobles, ¿no? Que están asociadas con cuestiones del cuerpo, que acuérdense que el cuerpo pues es nuestra cárcel. Entonces, son aquellas que nos llevan a mantenernos en el cuerpo. Y también este caballo negro, que son pasiones apetitivas o sensitivas, pues va a ser gobernado por la parte racional. Y si la parte racional logra gobernar a ambos, pues lograremos desprendernos de nuestro cuerpo y regresar al topo sural. Hay muchas cosas para llegar allá, ¿no? Pero me gustaría que nos quedáramos con esto, pues en términos de tiempo tenemos que avanzar, ¿vale? Bien, entonces esto ocurre con Platón. Platón es profesor o es maestro de Aristóteles, eh, y Aristóteles a su vez va a ser maestro de Alejandro Magno. Entonces, vean lo importante que son estos filósofos para la historia de la humanidad y para la historia de Occidente. Entonces, bueno, Aristóteles eh, sí va a decir que, por ejemplo, ustedes lo vieron con Miss Elba, ¿no? O sea, con la maestra Elba, cómo hay diferentes escalas o diferentes tipos de almas, y la virtud o lo que hace es que el hombre sobresalga respecto a los demás seres, pues es el hecho de que su alma es racional y su alma integra todas las demás tipos de alma, ¿no? Al alma sensitiva y al alma vegetativa, ¿no? Entonces tiene como todas las demás eh, cualidades y facultades y tipos de alma, pero integra todo con una capa de racionalidad. Entonces, esta racionalidad es lo que nos ayuda a comprender que todo tiende a un fin, o sea, tiene una finalidad, tiene un para qué. Y entonces Aristóteles va a decir que así como el barco eh, tiene un fin, que es llegar al puerto, el hombre tiene como puerto la felicidad, ¿no? Entonces el ser humano va a ser aquel que va a estar en búsqueda constante de su felicidad. Y entonces hace una reflexión sobre qué implica ser feliz o en dónde se encuentra la felicidad, y dice, bueno, muchos creen que tiene que ver con estas cuestiones del placer y del gozo, ¿no? Pero dice, eso es lo que pasa, es que te esclavizan y al final terminas eh, queriendo más y queriendo más y queriendo más, y se acaban, y entonces como una adicción, ¿no? Dice, entonces no puede ser por ahí, tendrá que ver con una cuestión del honor, ¿no? Pero dice, bueno, para que alguien sea feliz con el honor necesita que otro, depende de otro, para ser reconocido como honorable, entonces puede llevarse desencuentros. Y dice, bueno, otro medio podría ser las riquezas, pero eso implica confundir un medio con un fin. O sea, las riquezas nos pueden llevar a la felicidad, pero no son la felicidad. Entonces dice, ¿a qué nos referimos con felicidad? Y la verdadera felicidad es perfeccionarse en cuanto a hombre. O sea, ser un hombre más virtuoso, ser un hombre que, bueno, una mujer, ¿no? Aquí vamos a entender que la filosofía va a hablar de hombre cuando va a hablar de mujeres y hombres cuando diga hombre, aunque en realidad para la época griega pues era el hombre, ¿no? O sea, quien tiene esta capacidad de ser feliz, que tiene esta capacidad eh, racional es el hombre. Los niños y las mujeres y los esclavos tienen otra categoría, pero bueno, o sea, al final son hijos de su época, ¿no? No podemos decir, ay, es que son, no, no, son hijos de su época. Entonces, bueno, la felicidad va a hacer perfeccionarse en cuanto a lo que implica ser humano. Eh,
Entonces, ¿cómo nos perfeccionamos? Y dice Aristóteles, nos perfeccionamos cuando vivimos acuerdo a la razón o de acuerdo a la razón. ¿Y cómo es esto? Ya, muy, muy fácil. Entonces aquí, bueno, les puse una imagen, tres imágenes eh, que son, por un lado, dos personajes de la película Intensamente, que habla sobre emociones, y otro personaje que es Mérida, que es valiente, ¿no? Entonces dice Aristóteles, es que lo que nosotros tenemos que hacer es siempre elegir el justo medio, el punto medio eh, entre dos extremos que son vicios. Y eso va a ser la virtud. Y elegirla todas y cada una de las veces que tengamos que tomar eh, decisiones. Entonces lo que va a decir es, bueno, por un lado, aquí es un ejemplo, tenemos a miedo, ¿no? Que puede ser alguien que todo el tiempo tiene miedo y no quiere, o sea, y no actúa porque le da miedo, no dice porque le da miedo, ¿no? Y entonces dice Aristóteles, eso es un vicio, porque al final, o sea, hay que ser precavido, hay que tener precaución, hay que ser cauteloso, pero si te la vives actuando en función del miedo, eh, pues no vas a tener buenas consecuencias, ¿no? Y entonces veía justamente hace poco una publicación que decía una mamá, es que, o sea, yo no llevé a mi hija al doctor porque no quería que se contagiara, ¿no? Pues estamos en una situación de pandemia que nos genera miedo, que nos genera incertidumbre, que nos genera ansiedad, y entonces lo que pasa con esta señora es que dice, no voy a llevar a mi hija. Entonces su hija empieza a tener síntomas de, o sea, no de COVID, evidentemente, pero sí se empieza a sentir mal, le sube la temperatura, pide a un doctor que la atienda por videollamada y el doctor le dice, ok, pero tienes que hacerle estos análisis. Y ella no quiso llevar a su hija ni, o sea, estaba aterrada. Resultado, ¿no? La niña tuvo que ser internada 5 días en un hospital, que era el peor temor de esta señora. Entonces, justo lo que ella reflexionaba era, no, o sea, sí es un momento para ser precavidos, pero no un momento para estar en el terror y que ese miedo, ese terror no nos deje tomar decisiones racionales. Ujú. Y por otro lado, está quien dice, pues esto no existe, ¿no? Y yo voy a salir, y yo voy a hacer, y voy a, o sea, no me voy a contagiar, y no toma ninguna precaución, ¿no? Eh, entonces, también es una cuestión viciosa porque no lo estamos, o sea, lo estamos haciendo desde la parte también visceral, desde un vicio. Ajá. Lo que diría Aristóteles es, o sea, seamos valientes, ¿no? Y el valiente no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo, pero además, o sea, actúa a partir de ese miedo y también sabe sus límites, ¿no? Y de nuevo Sócrates, aquí presente, sabe sus límites, ¿no? Y no se arriesga solo por arriesgarse, se arriesga porque tiene que hacerlo y porque hay que arriesgarse, pero siendo cauteloso. Ujú. Entonces a eso se refiere la virtud. O sea, lograr ese equilibrio. La virtud se logra a través de la fronesis, que es la prudencia. O sea, saber cómo, cuándo, con quién, dónde, ¿no? Hacer o decir. Entonces diría Aristóteles, un hombre virtuoso es un hombre que logra este equilibrio y no solo una vez, sino en todas y cada una de sus acciones. Y entonces, este hombre que logra este punto medio en todas sus elecciones es un hombre feliz. Ujú. Eh, y bueno, esto se traduce al hecho de que también para Aristóteles somos un son politicón, ¿no? Y ese son politicón se traduce muchas veces como animal político, pero tiene un sentido de animal social, o sea, requerimos de los otros, ¿sí? Tenemos que estar en comunidad, tenemos que estar en sociedad. Y entonces, esta forma de conducirnos de manera prudente nos ayuda a reconocer prudentemente que el otro también está ahí, ¿no? O sea, que el otro necesita también de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, es un hombre que puede ser vistoso, que tiene que perfeccionarte, y es un hombre, son político, ¿no? O sea, que requiere de nosotros. Bien, y bueno,
Con esto terminamos a los griegos clásicos, ¿sí? Sócrates, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles son de la Grecia clásica, y vamos a ver a dos escuelas del periodo helenístico. Unos son los epicúreos y otros son los estoicos. Rápidamente aquí, y creo que sí es bien importante esta corriente, que es el hedonismo, que inicia con Epicurio, justo porque hace poco estaba leyendo que dentro de nada tendremos en nuestras aulas, si no es que ya las tenemos, a la generación centennial y a la generación Gen Alpha, ¿no? Y entonces estas generaciones, que son diferentes, la generación centennial es del 2000, de 1998, me parece. Estos datos no me los crean, pero al 2005, y la generación alfa son todos los, al 2010, perdón, son todos los que han nacido del 2010 en adelante, ¿no? Hasta ahora. Y entonces lo que veía aquí es que una de las características que tienen estas generaciones es que lo que buscan es el placer. Pero además del placer, es una preocupación, o sea, tienen, por un lado, esta búsqueda constante de satisfacer sus placeres, pero también una búsqueda o una preocupación por el mundo, ¿no? Entonces es una generación, o son una generación, son dos generaciones, eh, que necesitamos orientar muchísimo, porque esta preocupación por el mundo y esta necesidad de placer, ¿no? O sea, de estar satisfaciendo placeres, los lleva a una ansiedad y ansiedad absoluta. Y vamos a ver el término de angustia y término de, bueno, principalmente angustia, ¿no? Pero esta ansiedad me refiere a la angustia que vamos a ver con los existencialistas. Entonces, si nosotros tenemos claro que nuestros alumnos, ¿no? O sea, la comunidad con la que participamos va a tener o tiene ya estas características, pues Epicurio nos va a venir a decir, ok, pues el bien es el placer. O sea, sí, efectivamente ellos están en lo correcto, ¿no? O sea, pero hay que entender que hay diferentes tipos de placeres. Y entonces plantea tres tipos de placeres. Los placeres que son necesarios y que son naturales, los placeres que son naturales pero no son necesarios, y los placeres que no son ni naturales ni necesarios. Y entonces dice, hay que concentrarnos en aquellos placeres que son necesarios y naturales. Y eso tiene que ver con nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces dice, el verdadero placer está en el reposo, en el reposo que es un placer catastemático, ¿no? Entonces, en el reposo. ¿Pero qué implica el reposo? No quiere decir que estamos dormidos, solo quiere decir que hay ausencia de dolor físico y de perturbaciones en el alma, aponía y ataraxia. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues a través del ejercicio ascético, a través de reconocer que sí es lo esencial. Y entonces dice, hay que liberarnos de una vez por todas de la cárcel de las ocupaciones cotidianas y de la política, ¿no? Entonces él va a decir, o sea, ocúpate de lo tuyo. Y ocúpate de lo tuyo de tal manera que sea aquellas necesidades básicas y nada más. Entonces, aquí, más allá de decir, ah, bueno, es que hay que seguir como esta cuestión y todos convertirnos en seres iluminados, ascéticos, ¿no? Es hacer comprendernos, comprender nosotros y comprender a nuestros estudiantes qué implica el placer, ¿no? Y en qué sentido podemos encontrar placer en ciertos elementos que nos permiten perdurar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, el hedonismo, el estoicismo habla más bien sobre el deber y sobre vivir, pues, de manera ascética totalmente, ¿no? Entonces, hay que vivir de acuerdo a la razón, de acuerdo a la propia naturaleza. Solo en la razón hay el bien y el mal. Entonces, no nos importan las cuestiones del cuerpo, o sea, tenemos que tratar de atender a lo que debemos, o sea, nuestro deber. Ujú. No, no, no es una cuestión de placer, no es una cuestión corporal, no es, o sea, es una cuestión de cómo eh, atendemos racionalmente al logos, a lo que está bien. Ujú. Y eso es cumpliendo lo que debemos. Ujú. Bien, entonces, bueno, este es rápidamente el recorrido del humanismo griego. Si se fijan, entonces se va perfilando ciertas ideas en donde el conocimiento de sí mismo, el alma, la racionalidad, eh, la, eh, la unión con los otros,
pues va configurando un concepto de lo que implica ser humano, ¿no? O sea, son los pitinios en términos filosóficos de lo que implica ser humano. Vamos ahora con el humanismo cristiano. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todos están por aquí. Si hay alguna duda, en serio, siéntanse libres de participar. No. Bien. Pati. Entonces les comentaba que en el humanismo cristiano o en el cristianismo es cuando surge el concepto de persona. Y aquí quiero compartir con ustedes una cita de las Confesiones de San Agustín, uno de los grandes teólogos y filósofos cristianos y uno de los grandes padres de la iglesia, cristiana, pero posteriormente católica, y que dice, qué misterio tan profundo que es el hombre, pero tú, Señor, conoces hasta el número de sus cabellos, que no disminuye sin que tú permitas, y sin embargo, resulta más fácil contar sus cabellos que los afectos y los movimientos de su corazón. Entonces, aquí, bueno, es una frase de las Confesiones de San Agustín, que si no han tenido oportunidad de acercarse, es un libro bellísimo, en donde de verdad es esta situación de recuperar lo íntimo, el proceso íntimo, y San Agustín relata cómo es que llega a la idea de Dios, ¿no? O sea, cómo es que llega a convertirse posteriormente en un santo de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí nos dice misterio, ¿no? Que nos va a remitir a otro existencialista que vamos a ver en un ratitito, que es Gabriel Marcel. Gabriel Marcel va a hablar del misterio, pero también, principalmente San Agustín. Tenemos dos representantes del humanismo cristiano, San Agustín y Santo Tomás. San Agustín va a hablar del concepto de persona como, digamos, como todo el cristianismo, como toda la concepción judío-cristiana en realidad, ¿no? En donde el hombre o la persona es esa imagen y la semejanza, y no imagen y semejanza de cualquier cosa, a imagen y semejanza de Dios, o del concepto de Dios cristiano y católico. Entonces dice, bueno, esta persona se convierte en un misterio, o es un misterio. Y aquí me gustaría adelantarme un poco a lo que Gabriel Marcel dirá sobre el misterio. Va a distinguir entre misterio y problema. Y va a decir, bueno, en la vida, ante un problema, es bien diferente encontrarnos que ante un misterio. En un problema me enfrento a algo que encuentro frente a mí. Está ante mí y puedo decir, delimito el problema y lo resuelvo, ¿no? Lo soluciono y a lo mejor me implica un poco, pero ahí está frente a mí. ¿Cuál es el asunto con el misterio? Con el misterio que implica ser yo, que es algo en lo que yo mismo estoy comprometido. O sea, no es como poder entender de que como la taza, ¿no? Y la existencia y la esencia de la taza, cuando buscamos la esencia y cuando buscamos qué implica ser persona, o sea, nos va nuestro ser persona, ¿no? Entonces dice, eso eh, implica un nivel de compromiso mucho mayor y una imposibilidad de distanciarnos como lo hacemos con el objeto de estudio, porque somos ese mismo objeto de estudio. Y aquí me viene a la mente esta idea de la participación que tiene la gallina y el cerdito cuando se hacen huevos con tocino, ¿no? Entonces, la gallina participa porque, bueno, pues da sus huevos, ¿no? O sea, pone huevos y se ocupa. Y eso implica una participación, pero comprometerse, ¿no? O sea, ser parte del proceso es lo que hace el cerdito, ¿no? O sea, porque le va la vida, le va su existencia, ¿no? O sea, tiene prácticamente que morir en ese proceso, o sea, involucrarse 100% todo su ser para que resulten los huevos con tocino, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy pueril, ¿no? Muy vulgar, pero creo que es esta idea ante lo que nos enfrentamos. Cuando hablamos o buscamos qué implica ser el hombre, qué implica ser persona, o sea, nos va nuestro propio ser persona, nos vamos nosotros mismos en el proceso, ¿no? Y eso no quiere decir que hay que sacrificarse o hay que morir
por entender qué implica esto, pero sí, o sea, comprometerse y ver que estamos totalmente involucrados, ¿no? O sea, no nada más formamos parte de, sino estamos involucrados. Entonces, aquí va a ser bien importante que el concepto de persona, que surge con la idea de Jesucristo, ¿no? O sea, para poder explicar cómo es que Jesucristo es hombre, pero al mismo tiempo es Dios, pero al mismo tiempo, em, dicen, bueno, es que son diferentes sustancias, pero es una sola persona, ¿no? O sea, es una sola entidad. Y ya veíamos ustedes en Fundamentos de la Pedagogía que la persona pues es única, irreemplazable, irrepetible, ¿no? Em, y es lo que sucede con el cristianismo, ¿no? O sea, cada ser humano es único, irrepetible, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, tiene la capacidad, ay, ya se me regresó esto, tiene la capacidad eh, de, eh, de tener voluntad, de elegir, ¿no? San Agustín va a decir, es que Dios es tan bueno, que nos da la posibilidad de alejarnos de él. O sea, nos da la posibilidad de libremente elegir estar lejos o cerca de él. O sea, no es por temor a Dios, no es porque Dios lo dice, es porque yo estoy eligiendo, porque reconozco, nos da esa capacidad de reconocer que es lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos a tener con San Agustín. Santo Tomás nos va a decir que el hombre como animal racional, pues es el que piensa, el que vive racionalmente, eh, y que además necesita de su cuerpo, porque tanto el cuerpo como el alma son creados por Dios, pero que la vida intelectiva, la vida cognoscitiva, pues supera la apetitiva, ¿no? O sea, es la que lo lleva a buen término. Y finalmente, la dignidad reside en el hecho de ser persona, o sea, en el hecho de estar hechos a imagen. O sea, aquí el fundamento de la dignidad es bien claro para el humanismo cristiano. Es porque somos creados a imagen y semejanza. Entonces, ya por ese simple hecho, somos únicos y irrepetibles. Ujú. Bien, entonces, bueno, esto muy rápidamente respecto al humanismo cristiano, revisamos a San Agustín Santo Tomás, y nos vamos con el humanismo del Renacimiento. Y aquí vamos la imagen que tenemos acá es este Pico de la Mirándola, que es uno de los grandes pensadores del humanismo renacentista y que tiene un ensayo sobre la dignidad humana, que viene como muy a cuento. Y lo que él expresa en este ensayo es que el hombre está por encima de todos los seres porque con su libertad decide lo que quiere ser. O sea, aquí de nuevo está fundamentando el hecho de que somos superiores o mucho más importantes en términos ontológicos, o sea, de esencia, que otros seres porque tenemos esa libertad de elegir, ¿no? Em, y entonces acá en el humanismo renacentista, que muchos piensan que es como dejar de lado la parte de la religión, y en realidad de la religión cristiana o bueno, católica, en realidad es más bien que se vuelve, los reflectores regresan, ¿no? Así, por eso es renacimiento, como en Grecia y como en Roma, los reflectores regresan al hombre, ¿no? Entonces volteamos a ver de nuevo al hombre en el renacimiento y el hombre se vuelve el centro y el modelo del mundo. Entonces es un microcosmos y si nos vamos de nuevo a la definición etimológica de lo que es cosmos, implica es un microorden, ordena. Ajá, es un orden en sí mismo y ordena. Vamos a ver que en el humanismo renacentista vamos a tener confianza en la libertad y en la razón humana. Eh, Alguien que da razón y ama es un hombre, es una persona. Y es una persona que además puede seguir un método. O sea, no es cualquier ser, sino que eh, logra seguir un conjunto de pasos que le permiten, ¿no? Ciertos resultados. Y entonces eso ocurre con todos los seres. Si se fijan de nuevo aquí la idea de educación, la idea, o sea, sí es posible que el camino que yo recorro lo camine otro y lo recorra y tenga resultados iguales o muy similares. Ajá, entonces es esta confianza en que como seres humanos podemos y compartimos cosas. Y compartimos a partir de la razón, aunque aquí
todavía no se pone como centro la parte racional, ¿no? O sea, aquí es confiar en lo humano, confiar en, en que ordenamos, confiar que tenemos métodos, confiar que somos libres, que amamos, eh, pero vamos a ver que no necesariamente es eh, como lo vamos a ver ahora con la filosofía moderna. Ujú. Ya para el humanismo moderno, vamos a ver que aquí sí, o sea, en términos de humanismo moderno, sí vamos a tener una confianza en la razón o una confianza en las facultades humanas. Va a haber autores racionalistas que van a decir todo conocimiento proviene de nuestra razón y va a haber eh, empiristas que van a decir que todo nuestro conocimiento proviene de nuestros sentidos, de nuestra experiencia. Pero entonces ahí hay esta idea, o sea, se preocupan en el humanismo moderno por definir qué implica conocer y qué y cómo conocemos. Ajá, o sea, cómo conocemos. Y entonces van a buscar no nada más la verdad, o sea, no nada más la idea de verdad, sino de certeza, que ahorita vamos a ver con nuestro primer moderno, que la idea de certeza eh, está vinculada con la verdad, pero no es lo mismo. Vamos a ver también que los modernos y los ilustrados van a hablar sobre el estado de naturaleza, digamos, humano o ser humano primigenio, primitivo, que va a tener ciertas características y, bueno, la implicación y la necesidad de un contrato social. Esto en términos de características generales, y tenemos al padre de la modernidad, ¿no? A René Descartes. O sea, René Descartes no es quien genera el método científico, porque quien genera el método científico es Francis Bacon, pero sí genera un apoyo digamos, como a ocupar métodos, y él ocupa la duda como método, y dice, a ver, yo necesito dudar de todo, porque no tengo claro qué es certeza. Y entonces acá sí es bien importante que hagamos la distinción entre verdad y certeza. Eh, Quien sepa de filosofía me va a acribillar un poco, pero vamos a utilizar el concepto de correlación, de verdad, porque definir qué es verdad es muy complicado, pero bueno, vamos a hacer una definición muy rápida que nos sirva como de manera por lo menos provisional, que tiene que ver con todo aquello que tiene correlación con la realidad, ¿no? O sea, con la realidad, porque también habría que ver qué implica realidad. O sea, entiendo que esta definición es problemática, pero entonces la verdad es lo que corresponde con lo que está ahí, ¿no? En la realidad, entre comillas. La certeza es mucho más fuerte porque la certeza es tener la seguridad sobre aquella verdad. O sea, tener la seguridad sobre la verdad sin poder dudar. Es decir, Descartes diría que sea clara y distinta, que sea evidente en sí misma, que no, o sea, que no haya nada que te haga dudar de eso. Entonces tenemos que encontrar esa certeza. Y él dice, pues para eso primero tenemos que dudar, o sea, primero tenemos que poner en duda, eh, cuestionar todo, y entonces cuestiona los sentidos, cuestiona si estamos eh, despiertos o no. Dice, incluso cuestiona la existencia de los otros. Pero entonces se da cuenta que lo único que no puede cuestionar, o sea, que no puede dudar, es el hecho de que duda. Y si duda, piensa. Y entonces aquí la famosa frase de pienso, luego existo. Y muchos creen que ese es un argumento, pero en realidad es una sentencia. Ajá. O sea, no hay manera de que, o sea, de que no es pienso y después existo, no. O sea, no es un orden eh, temporal, sino más bien es porque pienso, existo. Ujú. Y esto es evidente, o sea, algo soy, puesto que estoy dudando. Algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero algo soy. Entonces aquí la única certeza que tengo es el hecho de que soy razón. Ujú. Y entonces divide entre res cogitans y res extensa y dice, la res cogitans es la sustancia que piensa. Y bueno, pues sí tiene un vínculo, digamos, una idea mecanicista, ¿no? O sea, está nuestra razón, nuestra mente, y está el cuerpo, ¿no? Em, Pero bueno, al final aquí ya hay una idea de que sí podemos tener la certeza de que nosotros somos, y somos porque pensamos, diría Descartes.
Ujú. ¿Qué es el hombre? Pues es una sustancia que piensa, por lo menos, ¿no? O sea, de menos. Ujú. Y bueno, entonces Descartes, bueno, lo van a complementar los empiristas, como John Locke, que no lo vamos a ver desde allá, ahorita que lo mencionemos, y los empiristas van a decir, es que en realidad todo conocimiento y lo que es el hombre es la capacidad de conocer, la capacidad sensible de tener experiencias y poder conocer a partir de esas, construir a partir de esas experiencias, ¿no? Y ya con Kant se verá que, pues en realidad, lo que va a ocurrir eh, es unir a ambos, ¿no? O sea, sí, por un lado tenemos todo este aparato racional que nos permite integrar todo lo que viene desde nuestras experiencias, ¿no? O sea, los empiristas dirían somos una tabula rasa, ¿no? O sea, una tabla en blanco que lo sensible nos va generando impresiones en esa tabla y así conocemos. Y Descartes diría todo viene desde acá, ¿no? Y entonces, bueno, eh, son las dos posturas de la modernidad. Y acá vamos a meter en humanismo ilustrado, em, si bien no es como, digamos, todos son ilustrados porque no es la realidad, vamos a ver que los dos primeros autores que vamos a ver en este apartado son modernos, pero quise organizárselos así para que comprendamos que están conectados los modernos y los ilustrados de manera directa a través del contrato social y de la idea del estado natural. Entonces, vamos a ver que estos autores tienen en común el hecho de que el hombre tiene un estado natural primigenio y que se da cuenta de ello y que al mismo tiempo tiene que asociarse por diversas razones con los demás y surge un contrato social. Entonces, de este contrato social tenemos a los tres autores. Dos autores modernos que son Thomas Hobbes, John Locke y un autor, dice aquí moderno, pero en ruso tendría que decir ilustrado. Disculpen, hubo ahí un error, no sé por qué, no me percaté. Entonces, bueno, Thomas Hobbes y John Locke son modernos, son contemporáneos de, de Descartes, y Rousseau va a venir un poco después con ideas ilustradas, que ahorita vamos a platicar brevemente, pero lo que vamos a ver que tienen en común es el hecho de que todos dicen hay un estado natural, pero cada uno va a tener una idea de qué implica ese estado natural. Por un lado, digamos que les puse a los extremos, ¿no? A Thomas Hobbes y a Rousseau en los extremos, y digamos que en medio, John Locke. Lo que diría, perdónenme, Thomas Hobbes es que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? O sea, el hombre es malo por naturaleza y está, si lo dejamos de manera natural, en estado constante de guerra. Ujú. Para John Locke va a ser diferente porque dice, bueno, las personas en realidad si las dejamos en estado de naturaleza sin organizarse social y políticamente, son buenas, son sencillas, son inocentes, ¿no? No hay como mucho que hacer, no hay, eh, digamos, son buenos. Y Rousseau también compartiría esta idea de Locke en el hecho de que los hombres son buenos por naturaleza. Y él diría, no nada más son buenos por naturaleza, sino que la corrupción, o sea, se corrompen por la sociedad, ¿no? O sea, en el momento en que se organizan socialmente. Entonces, bueno, Thomas Hobbes diría, como el hombre es malo y es el lobo del hombre, necesita, ¿no? O sea, es un hombre egoísta, es un hombre que no tiene reparos en darle la puñalada por la espalda al otro, entonces necesita, por su propia seguridad, pues reunirse, ¿no? Organizarse en un estado. Y entonces el contrato social en este caso con Hobbes implica ceder todas las libertades, ceder todos los derechos a cambio de un solo derecho, de una sola situación que tiene que garantizar el Estado, que es el hecho de la seguridad. O sea, el Estado surge como un gran nombre llamado Leviatán, un gran monstruo llamado Leviatán, ¿no? Que es su gran obra, eh, para a punta de espada
contener a los hombres, que de otra manera estaríamos constantemente en guerra, ¿no? Estaríamos constantemente atacándonos y no podríamos estar sentados en un salón de clases o en una sala de espera, que ahorita no podemos hacerlo, pero, o sea, no podríamos estar tranquilos si no hubiera un Estado que nos coacciona, ¿no? En el caso de Rousseau y de John Locke, de hecho, la situación va a ser distinta. Como el hombre es bueno, como el hombre es sencillo. Entonces, en el caso de Locke, se tiene que reunir para garantizar la igualdad y la libertad. Pero en el caso de Rousseau es para lograr un bien común, ¿no? O sea, todos somos buenos, pero así nos organizamos y vamos a lograr la voluntad común. Entonces, aquí, ¿no? Vienen dos ideas bien fuertes respecto a lo que implica unirse en comunidad, ¿no? En el caso de John Locke y de Rousseau, pues para John Locke se puede cambiar el gobierno si no está protegiendo y no está como velando por la igualdad y la libertad de sus gobernados. Eh, y aquí, pues lo que nos dice Rousseau en este sentido es que el contrato social surge para buscar que se cumpla la voluntad común, la voluntad general, y que esa es la idea que tiene que reinar, ¿no? Entonces se cede todo en función de la voluntad general. Entonces, si se fijan, pues aquí hay una idea también de lo que implica ser humano. O sea, ser humano implica asociarse, implica, o sea, si este contrato a nivel social eh, implica estas cuestiones tanto de seguridad, de protección, de garantizar igualdad y libertad, de garantizar la voluntad común, en términos sociales, pues eso mismo hará en términos familiares, ¿no? O sea, Rousseau tiene un texto sobre el Emilio que justo lo que dice es, bueno, o sea, pues la vía del educador es muy al estilo socrático, ¿no? La vida del educador es, pues, hacer que el educando logre perfeccionarse a sí mismo y logre conocerse y crecer, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto a los modernos y los ilustrados van a dar esta confianza, la razón. O sea, de hecho, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la dignidad decíamos que Kant es el que habla sobre la dignidad humana en el sentido de el hombre como un fin nunca como un medio? Y en ese sentido, Kant es ilustrado, ¿no? O sea, Kant tiene una confianza absoluta en la razón. De hecho, todo su movimiento va a ser en función de encontrar cómo fundamentar racionalmente a Dios. O sea, cómo hablar desde la razón de Dios, porque él es un hombre profundamente religioso, pero pues sí necesita entonces empatar su razón con su fe, ¿no? Y lo logra, no vamos a tratar de eso, si quieren después lo platicamos, pero bueno, la idea es una confianza absoluta en la modernidad y en la ilustración, de lo que implica ser humano y de lo que implica ser racional. Muy bien. Eh, pues con esto, entonces entramos ya en nuestros últimos tres temas, que son interesantísimos. Yo creo que eh, porque además van a ver que muchos de los conceptos y muchas de las ideas que han estado revisando en fundamentos de la pedagogía y que van a revisar a lo largo de su maestría, pues están vinculados con estas ideas presentadas por autores del siglo XIX y del siglo XX. De hecho, hay una afiliación especial al personalismo por parte del instituto. Entonces, o sea, somos un instituto que tiene esta idea o esta concepción de lo que implica ser persona, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante que vean ustedes las raíces, eh, digamos, filosóficas que tienen nuestro proceder, ¿no? Nuestros fundamentos eh, para proceder como procedemos. Entonces, bueno, en el caso del humanismo, ay, no, perdón, eh, denme un segundo porque me fui a, ay Dios, denme un segundo. Me faltó, sí, aquí está, humanismo del siglo XIX. Entonces, bueno, el siglo XIX se caracteriza por algunos autores que Paul Ricoeur, que es un filósofo hermenéutico, denomina a tres autores como los filósofos de la sospecha. Son filósofos o son pensadores
que se dan cuenta que esta idea de la ilustración, de que la razón es la luz que ilumina nuestro camino y que nos lleva al progreso y a la libertad y a la idea de Dios, y, ¿no? O sea, esta confianza absoluta en la razón, mm, puede ser dudosa, ¿no? O sea, encierra ciertos vericuetos que no están siendo tan evidentes para los autores de la ilustración del siglo XVIII, del siglo XVII, y entonces dice, hay que ir más allá, ¿no? Dentro de estos autores, pues tenemos a Nietzsche, tenemos a Marx, que vamos a revisar, y bueno, Freud, que no vamos a empezar con Freud porque ya lo verán más adelante, eh, que también es muy interesante, pero que cuando lo revisen, tengan en mente esta idea de que es un filósofo, que es eh, un pensador que sospecha, ¿no? O sea, que algo no cuadra y entonces quiere ir más allá. En el siglo XIX también se busca esa autenticidad de lo que implica ser humano, o sea, cómo recobrar la idea de humano. La ilustración cierra con el idealismo alemán, que no lo revisamos porque si no nuestro temario sería mucho más extenso, pero es esta idea de que existe un absoluto y que existe un sistema, un gran sistema que todo lo abarca y en este gran sistema, que es el sistema hegeliano, la libertad humana y el ser humano es solo un escalón, digamos, como una etapa que se transita, que deviene, ¿no? A algo superior. Entonces, lo que hace el siglo XIX es recuperar lo que implica ser humano, ¿no? O sea, no nada más es esta libertad, no nada más es esta idea de llegar a la trascendencia, o sea, ¿qué implica ser humano? Y el siglo XIX empieza a criticar la racionalidad y las consecuencias que ésta tiene. Uh-huh. Que después vamos a ver que en el siglo XX esa va a ser la crítica mayor, porque recuerden, pues en el siglo XX ocurren las dos grandes guerras y eso va a tener como consecuencia la idea de que la racionalidad no es tan buena como pensamos. Entonces, nuestro primer filósofo del siglo XIX, eh, teórico económico y político, es Karl Marx. Karl Marx. Él nos habla del mundo como el homo laboral, ¿no? El hombre, perdón, del hombre como el homo laboral. La esencia del hombre está en su trabajo, en la forma en que transforma al mundo. El hombre se convierte en hombre o es hombre en el sentido que puede transformar aquello que se le presenta, ¿no? O sea, y lo humaniza. Pero el problema de esta situación de que el hombre se hace hombre a través de su trabajo es que en el siglo XIX, y podríamos decir que actualmente, el hombre se encuentra alienado de lo que implica ser él, ¿no? Em, porque se encuentra alienado de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les pongo una imagen, ¿no? En donde hay, digamos que estos dos señores que están con el sombrero de copa, podríamos decir que representan a quienes son dueños de los medios de producción, es decir, al capitalista, a quien pone de su dinero y de sus recursos para producir, ¿no? Pero resulta que hay algunas personas que no tienen recursos para producir y que su único recurso es su fuerza de trabajo. Y entonces tienen que rentar o vender esa fuerza de trabajo a quienes sí tienen esos medios de producción, a los capitalistas. Eh, pero resulta que el capitalista no le va a regresar ese medio, no le va a regresar eh, eso que produjo, ¿no? Entonces, se viene el problema de que un obrero, ¿no? Eh, pues trabaja 20 horas y en esas 20 horas, porque en este punto sí trabajaban 20 horas o más, no, bueno, 12 horas, 20 horas a veces, este, trabaja, ¿no? Y entonces en ese horario produce lo suficiente para que la ganancia sea, eh, digamos, de 100 pesos. Pero a este trabajador se le paga solamente un 10%, en el mejor de los casos, 10 pesos sobre ese trabajo, ¿no? Entonces dice Marx, pues el hombre pierde sentido porque no puede hacer uso, no puede obtener la ganancia que tendría que obtener a través de su trabajo, ¿no? Entonces, pues esta es una crítica que hace Marx al capitalismo y al mismo tiempo nos da luz, ¿no? O sea, de por qué no
el hombre no se comprende o no se conoce, pues porque no puede ver de manera tangible el fruto de su trabajo, diría Marx. Esto, entonces, dice, esta idea racional, capitalista, la idea del liberalismo económico, que es una idea ilustrada, ¿no? Em, diría, pues nos está alienando de quién realmente somos, ¿no? Eso es una crítica a los autores anteriores. Eh, También tenemos aquí a Charles Darwin, que si bien no es concebido como un filósofo, habría que pensar que Tales de Mileto y o sea, la filosofía es la madre de todas las ciencias y en realidad durante mucho tiempo no había, o sea, la división en disciplinas científicas es muy reciente, ¿no? Entonces, un filósofo se ocupaba, o sea, Descartes hizo, además de sus textos filosóficos, tratados sobre óptica, el plano cartesiano, ¿no? O sea, entonces, un pensador estaba involucrado con todos los ámbitos de la esfera de lo científico y del conocimiento, ¿no? Entonces, incluimos a Darwin también porque hace una revolución, ¿no? Este es un fragmento que dice, el hombre y todos los demás animales vertebrados fueron construidos según el mismo modelo general. Hemos de admitir con franqueza su origen común. Únicamente nuestro prejuicio natural y aquella soberbia que nos llevó a nuestros antepasados a declararse descendientes de semidioses nos induce a dudar de tal conclusión. Entonces, esto es bien importante porque lo que va a hacer eh, lo que va a hacer Darwin es pues evidenciar el hecho de que estamos emparentados con los animales, ¿no? O sea, diría a través de estos cambios de la selección natural, eh, pues hemos perfeccionado nuestro ser, pero al final compartimos tejidos, compartimos órganos, compartimos proceder en algunos sentidos con muchos de los animales. Entonces, esto viene a revolucionar porque la idea que o sea, todavía cuando Charles Darwin publica esto, todavía hay una fe y una confianza absoluta en lo que implica ser humano, ¿no? Entonces Darwin revoluciona esta idea de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? A imagen y semejanza de algo divino. Y si somos igual que cualquier otro miembro de esta creación o de esta eh, situación, ¿no? O sea, no se mete como mucho si fuimos creados o no, pero lo que dice es, hay evolución. Ajá. Y con este término cambia por completo nuestra historia, ¿no? O sea, ya no es como esta idea de somos superiores, sino sí, tenemos ciertos elementos que nos distinguen, pero al final compartimos con todos los demás animales. ¿Mm? Entonces, esto también es bien importante porque nos ayuda a comprender, ¿no? Que pues también hemos pecado de cierta soberbia. Y finalmente, en el siglo XIX, vamos a trabajar con Nietzsche. Friedrich Nietzsche, que es un autor que de hecho durante un tiempo estuvo prohibido en Alemania. Es un autor que le gusta mucho a los adolescentes eh, y que es acusado de ser ateo. Y más o menos por ahí va el asunto, pero su afirmación de Dios ha muerto es mucho más dolorosa que el hecho de ser ateo. Eh, Nietzsche eh, sospecha que la razón no es lo que nos platican, ¿no? O sea, Nietzsche dice, por eso es un filósofo de la sospecha, dice, hay algo que está más en lo profundo, ¿no? O sea, lo racional es, digamos que un mito, la razón es algo que nos limita y lo que tendríamos que comprender es que lo que está a la base, lo que fundamenta todo es nuestra voluntad de poder. Ajá. Nuestra voluntad de poder digamos que está en la base de la vida, del mundo, del hombre, de poder qué, de poder en general, ¿no? O sea, no nada más es un poder en términos políticos, sino de poder vivir, de poder mantenerse de cierta manera, ¿no? Entonces es una voluntad, es una abolición, es una querencia. Y en esta voluntad de poder no siempre, de hecho, pocas veces tiene que ver con lo racional. Pocas veces tiene que ver con esta idea de la moralidad o esta idea
religiosa, ¿no? que algunos todavía profesan. Y entonces dice, es que habría que comprender que Dios ha muerto. Y fíjense, o sea, para que Dios muera tiene que decir, tiene que ver que tiene que haber existido, ¿no? Tiene que haber vivido primero. Y entonces dice, bueno, es que Dios ha muerto y no solo ha muerto, sino que lo hemos matado. Y con esto no significa que literal lo hayamos hecho. Pero dice, bueno, hay que comprender que hay un fin de los valores absolutos. O sea, no podemos ir creyendo que hay verdades absolutas, que hay un bien absoluto y una idea del bien absoluto, porque esto no es así, ¿no? O sea, lo que está a la base es la voluntad de poder. En todo caso, eso sería lo absoluto. Y ni eso sería absoluto, pues, o sea, eso diría Nietzsche. Entonces, en el caso del nihilismo, se enfrenta ante la nada, porque si nada nada puede ser con una certeza absoluta, ¿no? O sea, que para todos sea esa misma idea o esa misma verdad, entonces nos plantea un problema muy fuerte. Lo que dice es, bueno, es que para que un hombre sea quien auténticamente, ¿se acuerdan que en el siglo XIX vamos a estar buscando la autenticidad? Para que un hombre sea auténtico tiene que desprenderse de todos estos valores que cree que son absolutos. Dice, pero bueno, transita, ¿no? Por varias etapas. La primera etapa es la etapa que él le llama del camello, en donde es un hombre que cree absolutamente en todo, este, que es idealista, que cree en la verdad, que cree en el bien, que cree en Dios y que se somete a Dios. Dice, pero despierta este camello y se convierte en un león que se autoafirma, que busca liberarse de todos estos conceptos y valores trascendentes o sea, que no tienen evidencia en lo físico y está enojado, ¿no? Pero resulta que ese león, si logra trascender, se convierte en un niño que juega libremente, que satisface sus deseos, sus instintos, afirma de manera constante la vida y que encarna en sí mismo la voluntad de poder. O sea, a un niño no le puedes decir, no, a ver, hijo, o sea, sé prudente, ¿no? No. O sea, si el niño quiere comer, va a llorar hasta que coma. Si el niño quiere correr, va a correr, ¿no? O va a llorar hasta que se canse. Y entonces su necesidad y su poder cambia porque va a ser, pues ahora me duermo. Ajá, entonces dice un niño encarna a esta idea de un superhombre que supera todos los valores tradicionales y toda esta idea de Dios y de verdad y va más allá del bien y del mal. O sea, ya no plantea su vida en términos morales, sino en términos de lo que necesita de manera instintiva y volitiva. Y este hombre se da cuenta de que la vida es cíclica, ¿no? O sea, el tiempo es cíclico. No hay un principio y un fin, no hay una trascendencia. Todo se repite de manera continua. Y entonces ese superhombre que logra superarse es un hombre que ama el destino. O sea, está destinado a ser lo que es y no hay más. Entonces, ¿para qué preocuparse si lo que hay es lo que es? Uh-huh. Bien. Y finalmente, incluimos también en el siglo XIX, porque también está en el siglo XIX, a Soren Kierkegaard. Nos vamos a ir rapidísimo porque ya estamos sobre la hora, pero Soren Kierkegaard es el que inicia con el existencialismo por ciertas ideas. Él nos dice, a ver, hay 3 etapas del hombre, ¿no? O sea, el hombre está buscando constantemente quién es, qué hace en su existencia, qué es lo que debe de elegir, ¿no? En dónde asirse o en dónde se va a convertir realmente en hombre. Y entonces en un inicio el hombre está en el estadio ético, en donde cumple sus placeres, sus voliciones, muy al estilo del superhombre, y se da cuenta de que puede estar en la fiesta, ¿no? Pero eso no es suficiente, no le llena. Y entonces dice, bueno, necesito entonces irme a pensar en los valores morales, en el bien y en el mal. Y entonces el siguiente estadio es el estadio ético, en donde podríamos representarlo como el padre de familia que cumple con su compromiso, con su fidelidad, con la atención a los hijos, con el cuidado, con su comunidad, ¿no? Con su trabajo, pero se da cuenta que también ahí no está satisfecho, ¿no? Y dice Kierkegaard, casi todos los hombres, casi todas las mujeres nos quedamos en este estadio. Pero hay algunos valientes
que pasan al tercer estadio, que es el estadio religioso, y que es tirarse de cabeza al absurdo de lo religioso, ¿no? Y entonces pone como ejemplo y dice el padre de la fe, el caballero de la fe, el que es así como el ejemplo de lo religioso, es Abraham, ¿no? Y es Abraham porque lo que va a ocurrir con Abraham es que Dios le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Y era un milagro que tuviera un hijo porque él ya era mayor, su esposa Sara ya era mayor. O sea, no había las condiciones racionales, físicas, naturales para que eso ocurriera y él nunca dudó. Y entonces tuvo a su hijo. Y ya cuando tiene su mayor milagro, ya que Dios le había concedido esto, Dios le dice, llévalo al monte Morija y sacrifícalo en mi nombre. Y Abraham no duda. Abraham toma a Isaac y se lo lleva al monte Morija. Y está a nada de sacrificarlo cuando Dios le presenta el cordero y le dice, no, no, o sea, no te preocupes, ya demostraste que pase lo que pase, tú crees. Y entonces aquí está, por eso es al absurdo. Y este concepto de absurdo tiene que ver con, o sea, racionalmente, moralmente, no tiene sentido moralmente lo que Abraham hizo. O sea, que un padre sacrifique a su mayor tesoro, que es su hijo, moralmente es reprobable. Sin embargo, en términos de existencia, en términos de trascendencia, tienen todo el sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea de Kierkegaard respecto a lo que implica ser humano e irnos concretando como seres humanos plenos. Y bueno, pasamos a nuestros últimos dos temas, que ya estamos sobre la hora, insisto. Rápidamente, existencialismo. Eh, Estas son las ideas, la existencia precede a la existencia, es decir, no sabemos quiénes somos, no podemos decir somos esto porque nos vamos haciendo en nuestras elecciones. Estamos condenados a ser libres, diría Sartre. O sea, somos libres. Incluso cuando no elegimos, estamos eligiendo. Incluso cuando decimos yo no voy a participar o sí voy a participar o no voy a mover ni un dedo, estoy eligiendo no mover un dedo. Entonces dice, no nos podemos escapar de la elección. Y en cada elección nos vamos configurando nosotros mismos. Entonces acá se presenta lo individual, lo subjetivo, frente a la objetividad que presentaban en el siglo XVIII. Aquí van a meter la importancia de las emociones, la importancia, vamos a ver después también con el personalismo, que es importante recuperar el ámbito de la emoción y del sentimiento. Y va a haber una experiencia ante la nada, ante la imposibilidad de ser, ¿no? Que les decía, o sea, nuestros chicos que están por ingresar o que están ingresando a las aulas en educación básica, ingresan con esta experiencia de la nada y la angustia que implica mirar la nada. La angustia es ante nada, ¿no? O sea, ante el miedo a todo, ¿no? Un miedo profundo. Entonces, bueno, para eso tenemos a Heidegger que dice, bueno, el ser que se pregunta por el ser, o sea, él quiere saber qué es el ser, pero para eso dice, nos hemos olvidado de esta pregunta, hay que ver a la persona o a quien pregunta. Y él utiliza un término que es el Dasein. Dasein, que para algunos podría ser traducido como hombre, aunque lo que él intenta es distanciarse de este término, y dice, el Dasein es el ser ahí, es la existencia, es un proyecto. Somos un proyecto con muchísimas posibilidades que se pueden o no llevar al acto, ¿no? O sea, hay potencias ahí, diría Aristóteles, y somos un proyecto. Pero somos un proyecto que cumple también otras características. Un proyecto que se da cuenta que eventualmente va a morir. Somos un ser para la muerte, diría Heidegger. O sea, nos damos cuenta en algún momento de nuestra existencia, y no sé si ustedes pueden recordarlo, en donde te das cuenta que tú vas a morir. Y entonces es la única certeza en realidad, la única certeza como proyecto que tenemos. O sea, todos aquí, o sea, no sabemos si vamos a dedicarnos a otra cosa, no sabemos si vamos a aprobar la materia, no sabemos si vamos, eh, no sabemos si vamos a terminar a tiempo, pero lo que sí sabemos todos aquí presentes, es que vamos a morir. Y entonces Heidegger dice, eso marca por completo nuestra existencia, porque nos pasamos eligiendo cosas para olvidar esto. Ujú. La angustia ante la imposibilidad, ante la nada, ¿no? O sea, porque pues
No sabemos realmente a ciencia cierta qué ocurra después. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Y entonces dice, en ese inter, estamos aquí y además estamos en el mundo. O sea, no somos un ser así como Descartes, que solo tiene la certeza de que existe en su razón, sino necesitamos del mundo. Nos ocupamos en el mundo y estamos con nosotros. O sea, yo me doy cuenta de mi propia muerte cuando asisto a la muerte de otros. Me doy cuenta de que voy a morir cuando veo, ¿no? O sea, que mis padres van a morir porque murió un abuelo, porque murió una persona. Ajá. O sea, necesito del otro para darme cuenta de quién soy. Y lo mismo va a pasar con Sartre. Eh, Jean-Paul Sartre lo que va a decir es que yo soy un ente en el mundo, pero es un ente para, no solo un en sí, ¿no? Que soy, que existo, sino soy un ente también para mí mismo. Lo que veíamos en un inicio, como en esta idea de cómo me volteo a mí mismo a ver quién soy. Y entonces me doy cuenta que soy una posibilidad, que soy una elección, que mi libertad consiste en elegirme a mí mismo. Y en esta elección me va la vida y le va la vida a los demás. Pero además los demás están ahí como infierno, ¿no? Dice, el infierno son los demás. Porque no puedo elegir cualquier cosa, porque elegir cualquier cosa es estar eligiendo también por los otros, esa cualquier cosa. Entonces se convierte en un acto moral, no por el hecho de que yo elija porque hay un Dios, dice, o sea, si hay un Dios, es irrelevante su existencia, porque yo me voy configurando a mí mismo en mis elecciones. Dios no puede participar en eso. Aun cuando exista, si partimos del hecho de que Dios nos hace libres, estás solo en este mundo. Y tú tienes que configurarte a partir de tus elecciones. Uh-huh. Y entonces nos surge la náusea, ¿no? Darse cuenta que nuestra vida podría ser, pero podría no ser. Es contingente totalmente, ¿no? O sea, podríamos no existir y probablemente no pasaría demasiado. Uh-huh. Pero Marcel dice, bueno, sí, es cierto, podríamos no existir, pero no pasaría demasiado. Sin embargo, somos la encarnación. O sea, la persona es la encarnación, es el misterio, es el sentido de vida. Uh-huh. Y entonces dice, esta persona que encarna se convierte en un problema, ya habíamos visto que el problema es que es una cosa que te implica, dice, pero que podemos ir configurando a partir de tres ideas, la fidelidad, la esperanza y el amor. Y entonces diría fidelidad para tener un compromiso no nada más con nosotros, sino con nosotros, con nosotros mismos. La esperanza, porque sabemos que estamos en espera, estamos con la idea de que algo más viene. Y el amor, porque nuestra forma de conducirnos con los otros nos da esa posibilidad de abrirnos a los otros. Entonces, la persona es esa encarnación, o sea, en un cuerpo que además también hay que cuidar, que se comunica con otros, que no solamente se hace conscientes de sí mismo por sí mismo, sino con los otros, y que plantea todo esto a partir de la felicidad, la esperanza y el amor. Esto lo estamos haciendo súper rápido, discúlpenme, pero quiero llegar al humanismo personalista antes de que terminemos, que ya casi tenemos que terminar. Entonces, bueno, en el humanismo personalista, el concepto de persona es el centro. Ajá, y entonces aquí sí hay una importancia a esta persona. O sea, somos diferentes ontológicamente a todas las demás especies. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad, porque tenemos corazón, porque tenemos racionalidad, pero porque tenemos la posibilidad de hacer o vivir los valores. Ajá. Entonces, Max Scheler va a ser el primero que plantee que somos una intuición emocional. O sea, más allá de hacer lo que tenemos que hacer, debemos lograr conjuntar nuestro intelecto y nuestros sentimientos. Somos una persona espiritual, somos un ser espiritual que a través de la concreción de nuestras acciones llevamos a lo concreto los valores. Y entonces esos valores que además nos asemejan a Dios. Uh-huh. Y aquí les pongo el concepto de simpatía porque dice, además es importantísimo el concepto de simpatía porque es aquello que nos conecta con los otros. Y de nuevo la familia y de nuevo la educación acá. ¿Sí? Bueno, y él plantea una escala de valores que les muestro aquí a continuación.
Y entonces él dice, esta es una escala en donde nos vamos de los valores más, digamos, inmediatos, que son los sensibles, y que harían que el hombre sea un vividor, hasta los más sagrados, y que son los religiosos, que convierten al hombre en un santo. Y en este sentido, cada una de estas etapas va configurando al hombre o lo va complejizando, ¿no? Entonces, no somos nada más esos valores sensibles, sino que tenemos que llevar al acto los valores de lo útil y lo perjudicial, que son valores de civilización, de lo vulgar y lo noble, que son valores vitales, en donde ya ahí viene la cuestión del héroe que se da hacia los otros, valores culturales y finalmente valores religiosos, ¿no? Entonces, la persona implica todos estos valores llevados a la acción. Y tenemos a nuestros personalistas por excelencia, que son Emmanuel Monnier, que dice que la persona no es objetivable, o sea, no es un objeto, no es algo que podemos decir que es, sino que es presencia. Y entonces tiene una idea muy bonita de lo que implica ser presencia, que dice, la persona nunca se evade, o sea, no podemos evadirnos. Dice, no se refugia en el pasado o en el futuro. La persona es presencia del presente, condensa en sí misma el pasado y vive el presente a la luz de la eternidad de la trascendencia. En definitiva, la persona es presencia del espíritu ante sí mismo, en cuanto a atención y reflexión. Presencia del espíritu en el mundo, que es diálogo y poesía. Presencia del espíritu de los demás, que es amistad y amor. Y presencia del espíritu de Dios, que es contemplación y plegaria. Y entonces dice, bueno, hay tres dimensiones espirituales, la encarnación, la vocación y la comunión, que, digamos, somos encarnados, ¿no? Y esta cuestión es fundamental para la idea de persona, pero tenemos dentro de esta encarnación, o sea, dentro de nuestro cuerpo y nuestra obra, una vocación, es decir, algo que nos eleva a un nivel superior, nuestra misión y una comunión. O sea, nada de esto tendría sentido si no renunciamos a nosotros mismos y nos damos a nosotros. Ajá, nos entregamos a los demás. Entonces, esta idea de persona es una idea de persona que encarna, que tiene una vocación y que debe darse a los otros. Y finalmente, el amor, ¿no? Nos da el hecho de que somos y merecemos vivir, ¿no? Dice, amo, por lo tanto, el ser es y la vida merece ser vivida. Entonces, aquí lo que nos dice Monnier es que ante todo problema, ante toda situación, no nada más debemos de fijarnos en las cuestiones biológicas y económicas, sino que tenemos que acompañarlo de la dimensión espiritual, de la dimensión que nos lleva a los valores que Scheller propone acá, ¿no? O sea, incluir todos estos valores de Dios que están por acá, ¿no? O sea, llevar a la acción, a lo concreto, todas estas ideas. Entonces, el personalismo va a tener en su centro la persona va a ser un fin en sí mismo, ¿sí? Karol Wojtyla, Juan Pablo II, va a decir, es que esto se traduce también en una experiencia de nuestra propia sexualidad. Dice, es que, a ver, el amor es una responsabilidad personal, es reconocer que eh, el otro no puede ser utilizado, ¿sí? Entonces, en nuestra sexualidad también se expresa el concepto de persona. No sé si escuchas, creo que sí. Bien, el concepto de persona. Amar en lugar de utilizar. ¿Sí? Me encuentro con la libertad del otro y dependo de esa libertad también. Entonces, en nuestra sexualidad podemos expresar la dignidad humana cuando dos libertades se juntan por un bien común, ¿no? O sea, no ocupo al otro para satisfacer mi deseo sexual o mi apetito sexual en el momento, sino que miro al otro como un ser que también es una libertad y que tenemos un fin en común, ¿no? Algo que nos lleva a concretar. Y finalmente cierro con esta cuestión del acto del hombre y del acto humano, que lo plantea Aristóteles y lo plantea Santo Tomás de Aquino, que dice, bueno, hay actos humanos y hay actos del hombre. Acto del hombre, respirar. Moralmente no podemos decir nada sobre, o sea, a nadie se le puede condenar o decir que es malo porque respiró, pero sí podemos decir que hay actos humanos que son aquellos en donde va nuestra racionalidad y nuestra voluntad involucrada, que sí podemos decir que son buenos o malos, ¿no?
Eh, Comer es un acto del hombre, pero ¿qué comemos y cuándo comemos es un acto humano? No es lo mismo comer comida fruto de tu trabajo a fruto de un asalto, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es el acto condenable, acto humano y acto del hombre. Bueno, pues con esto terminamos nuestras lecciones de manera muy rápida, ya me pasé del tiempo. Em, Viene el momento de platicar con ustedes rapidísimo de la actividad. Esta es la actividad que tenemos que realizar. Son 5 preguntas a desarrollar. Entonces, ustedes han visto que la idea del hombre, de lo que implica ser humano a lo largo de la historia de la filosofía ha sido tremenda, muy, muy importante. Aquí lo que queremos es que ustedes recuperen esto para lo que tiene que ver con la educación y con la familia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles consideras que han sido las repercusiones de las corrientes del cristianismo y de la ilustración en la educación? O sea, ¿cómo esta idea de persona, cómo esta idea de libre albedrío, cómo esta idea de ser a semejanza de Dios y la idea de la racionalidad ha mediado nuestros procesos educativos? La pregunta número 2 es, ¿cuál es la aportación del humanismo moderno para la educación en general? O sea, hay que recordar esta idea de contrato social, de la esencia del hombre, del método, ¿no? Para mediar a la educación. Número 3, ¿qué aporta el conocimiento de las corrientes del humanismo griego, el Renacimiento y el siglo XX para la educación familiar? Bueno, recuerden, humanismo griego. Ajá, divulgación, democratización, libertad, romper con valores tradicionales, pero recuperar al mismo tiempo sus valores. Renacimiento, retomar ese humanismo y al mismo tiempo poner al hombre como centro y como idea de microcosmos. Y bueno, siglo XX, la existencia, el proyecto, la condena a la elección, pero cómo como educadores podemos y como padres podemos incluirnos en este proceso de elección. Número 4, en una cuartilla, realiza un análisis comparativo entre la visión que presenta el humanismo del siglo XIX y el personalista. Tendrían que retomar las ideas de Nietzsche, las ideas de Kierkegaard, respecto a las ideas de Mounier y de Scheller y Wojtyla. Y finalmente, en la número 5, menciona con qué postura concuerda. ¿Qué de lo que hemos visto el día de hoy, ustedes podrán decir, me representa? ¿No? O sea, es mi idea de lo humano. Entonces tendrán que elegir alguna de las corrientes, alguna de las etapas y dar 3 razones por las cuales ustedes consideran que concuerdan con esa idea. Y bueno, ya para no robarles más tiempo, porque ya nos fuimos, si tienen alguna duda o pregunta, este es un momento idóneo para expresarlo. Una disculpa por tomarme más de su tiempo. Pero ¿alguno tendría alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Es momento de levantar la mano y, bueno, más bien, abrir su micrófono, ¿no? Bien, pues entonces si no queda duda, nada, todos los conceptos, digo, perdónenme que sea el tiempo, ya sobre el tiempo, eh, pero bueno, si quedara alguna duda y que en este momento por tiempo o todavía no se ha podido como formular, pues estoy al pendiente de la plataforma. Por fortuna para mí, por lo menos, soy quien califica la asignatura. Entonces, si tuvieran alguna duda, alguna cuestión, siéntanse libres de escribirme un mensaje por medio de la plataforma y yo me cercioro de poderles contestar a la brevedad. La idea es que pues quede clara la actividad, que puedan realizarla sin problemas. Si necesitan alguna orientación, eh, pues ulterior, por supuesto que estoy en toda la disposición para poderlos atender vía mensajes por la plataforma, ¿vale? Pues si no hay ninguna duda, solo quedaría dejarles estas preguntitas, que es ¿qué significa para ti ser persona? ¿No? Hemos recorrido en casi 2 horas varias ideas de persona. ¿Qué significa para ti ser persona? ¿Qué importancia tiene el ser persona?
tanto para la familia, o sea, qué importancia tiene reflexionar sobre todas estas ideas de lo que implica ser hombre, de lo que implica ser persona para el ámbito de la familia y el ámbito de la educación. O sea, nuestra idea de hombre, nuestra idea de persona está mediando la forma en que quienes tienen hijos educan a sus hijos y la forma en quienes se dedican a la educación plantean la educación para sus hijos. Entonces, el reconocimiento de lo que implica ser persona y ese concepto que cada uno de nosotros vamos conformando sobre ello, va mediando nuestra relación con los otros, ¿no? Y bueno, y con nosotros mismos. Pues yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo el que estén acá con nosotros. Les recuerdo que tienen hasta el 20 de junio para poder obtener, si entregan su actividad, para poder obtener el beneficio económico que el instituto muy amablemente ha ofrecido para todos y cada uno de ustedes. Y recordarles que la siguiente clase es el siguiente lunes 1 de julio, bueno, el primer sábado, perdón, de julio, y que cualquier duda, pues estoy a su disposición. A nombre del instituto y a nombre mío, pues les agradezco muchísimo y pues estamos aquí para apoyarlos y para servirles. Muchísimas gracias.